La disolución de la URSS, ejecutada por las élites soviéticas de aquel entonces sin consultar a los pueblos, constituyó una tragedia y una catástrofe. Es lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin en su histórico discurso del pasado 30 de septiembre sobre la reincorporación a Rusia de los territorios liberados por las fuerzas aliadas de mi país Rusia y de Donbass. El mandatario señaló que el derrumbe de la Unión Soviética dividió a los pueblos que formaban parte del mismo país al tiempo que Occidente se creyó el dueño del mundo entero imponiendo su dictadura a nivel global. Una dictadura que implicó una cadena de agresiones bélicas con total impunidad por parte de Estados Unidos y sus aliados contra las naciones desobedientes a los mandatos del autoproclamado hegemón, y es tan solo una de las numerosas desastrosas consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética. Así lo dice mi invitado de hoy, su nombre es Manuel Espinoza, es asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales con sede en Nicaragua y es una persona que sí sabe de qué habla, entre otras cosas, porque él estudió en la Unión Soviética. Así que les invito a escuchar a este experto. Estimado señor Manuel Espinoza, le agradezco muchísimo por esta oportunidad de volver a conversar con usted. En realidad, el pretexto para conversar con usted ha sido una noticia que recientemente ha estado en todas las portadas, la muerte de Mikhail Gorbachev, tal como le califican algunos artífices de la disolución de la Unión Soviética. En realidad, se han dicho muchas palabras sobre esta persona. Yo, para resumir, desde Rusia diría que es una figura, así vamos a decir diplomáticamente, muy controvertida en realidad, porque todavía muchos recuerdan su figura con muy poco cariño. Es que la gente recuerda la miseria, el desempleo y otros desastres que significó la disolución de la Unión Soviética. Pero en realidad yo no quería robarle su tiempo preguntándole su opinión sobre esta figura, pero me parece muy importante que usted es, entre otras cosas, autor de un libro de mucha actualidad. Este libro se llama La caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y realmente yo creo que es un libro de mucha actualidad, entre otras cosas, porque, por ejemplo, se puede ver a veces algunas opiniones de expertos que atribuyen, por ejemplo, el presente o la presente crisis de seguridad internacional, donde incluso no se descarta una guerra, por ejemplo, nuclear, algo indispensable me parece que hace, no sé, una década, por ejemplo, atribuyen, por ejemplo, esta crisis a la disolución de la Unión Soviética. Pero es usted el invitado, por lo tanto, yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿por qué usted califica la caída de la Unión Soviética como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX? Y en su opinión, ¿cuáles fueron las principales consecuencias nefastas que usted resaltaría? Bien, muchas gracias, Víctor, por la oportunidad, ¿verdad? Y la verdad es que tienes mucha razón cuando hablas sobre Mikhail Gorbachev como una persona muy controvertida, ¿verdad? Muy complejo el tema. Eh, ¿qué te puedo decir? Cuando yo llegué a la Unión Soviética, la situación no era de tal caos como cuando ya regresé a mi país y desde el 11 de marzo del 85 al 25 de diciembre del 91, que marca la duración de la administración de Gorbachev, ¿verdad? Él logró destruir a una potencia, ¿verdad? Mundial, logró destruir todo un sistema político, ideológico y económico, y logró generar un desbalance en el equilibrio de poder mundial a favor de Occidente. Entonces, eh, el Che Guevara decía que las cosas se miden por sus resultados.
y ya ni se diga la difícil situación de pauperismo, de desempleo, de pobreza, de conflicto étnico, de separación de todas las repúblicas, del aparecimiento de grupos mafiosos, de los oligarcas, eh, de toda una situación completamente increíble, tan solo una década atrás, ¿verdad? Entonces, claro, la frase le corresponde al presidente Vladimir Putin, sobre que la desintegración de la URSS fue la tragedia más grande de carácter geopolítico el siglo pasado, y tiene una enorme validez y razón, porque la Unión Soviética, con todas y sus dificultades y necesidades, logró construir todo un sistema que se extendía desde el lejano oriente, ¿verdad? De Corea del Norte hasta Nicaragua. Entonces, geopolíticamente, estamos hablando del avance de Euroasia, según la teoría de Mackinder, de Euroasia hacia Asia Central, hacia Asia continental, hacia África, ya ni se diga la presencia de la Unión Soviética en varios países de África y en América Latina. Entonces, logró todo el cumplimiento de una teoría geopolítica. Se comprobó la validez y la gran capacidad que tiene Euroasia era prácticamente el territorio de la Unión Soviética, de proyectarse hacia otros continentes. Y con lo que sucedió tras el mal gobierno de Gorbachev, pues lógicamente la separación de las diferentes repúblicas socialistas, eh, la, como dijera yo, el abandono de varios proyectos geopolíticos en otros continentes, pues es el resultado de esa gran tragedia. Ujú. Sí, señor Espinosa, y usted ha recordado que fue Putin quien lo calificó de esta manera como una gran e incluso mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y en este contexto yo recuerdo Vladimir Putin argumentando, entre otros argumentos, ¿no? Que más de 20 millones de rusos prácticamente se despertaron extranjeros ante un desfile de soberanías de algunas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, entre otras consecuencias. Y sabe, yo quería preguntarle en realidad sobre consecuencias nefastas geopolíticas, es decir, más allá de lo que era la Unión Soviética, si es posible, porque lo que significó para los rusos, yo por ejemplo le dije en muy pocas palabras, por ejemplo, incluso mi generación recuerda perfectamente los años 90, a nivel de ciudadanos de pie era tremendo. Sin hablar de Claro. lo que usted ha mencionado, lo que unos pocos prácticamente robaron lo construido por todo el pueblo, fábricas y muchas otras propiedades de todo el país. Pero consecuencias geopolíticas, consecuencias internacionales, ¿qué es lo que usted resaltaría en ese sentido? Bueno, no terminó la Guerra Fría. Cuando vos escuchás el discurso de Gorbachev del 25 de diciembre, él habla mintiendo y tratando de excusar sus horrores, ¿verdad? No errores, sino que horrores que cometió en materia de toma de decisión su administración. Dice que el sistema ya estaba agotado prácticamente y que las reformas pues era lo más importante que había sucedido en la historia del país, y que ya había terminado la Guerra Fría y el peligro de la guerra nuclear. En primer lugar, en la Guerra Fría nadie capituló, y la Guerra Fría continúa nada más que 2.0. Eh, el peligro de la guerra nuclear está ahí latente, hoy más que nunca. Si tú ves en la periferia soviética, los occidentales han tenido un gran éxito, pero no es para alabarlo, ¿verdad? Sino para repudiarlo. El hecho de que pueblos hermanos eslavos están enfrentados
en una situación bélica, porque Occidente década entera ha financiado toda la rusofobia, ¿verdad? El odio hacia todo lo que represente Rusia, su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, más bien el peligro para la Rusia misma ha avanzado. O sea, si yo recuerdo el himno de la Unión Soviética, decía que era una unión indivisible, ¿verdad? Indestructible de las repúblicas libres. Y tú ves, pues, las dos guerras en Chechenia, el conflicto en Georgia, el conflicto por Nagorno-Karabaj, la actitud traicionera de las repúblicas del Báltico, el comportamiento de muchos ex países socialistas de traición replegados a la política de la OTAN, como Polonia, la misma Rumanía y otros más ahí, son parte de esa gran tragedia, pero en el mundo, después que desapareció la Unión Soviética, eh, la inseguridad internacional continuó con conflictos como el que se vio en el proceso de desyugolavización en Serbia, ¿verdad? La OTAN bombardeando a mansalva y desuniendo a esos pueblos, conflictos tan horrorosos como los que se vieron en Ruanda, en Darfur, prácticamente no las acciones impunes que cometieron los norteamericanos utilizando el pretexto del 11 de septiembre del 2001 contra Afganistán, contra Irak, luego contra Libia, contra Siria. Todo eso y se dio ante la ausencia de un país como la Unión Soviética, que era garante de la paz internacional. Lo podemos simplemente demostrar ahora cuando ya Rusia está en pie y entró a defender a un aliado en el 2015 en Siria y prácticamente lo rescató de la muerte política y convertirlos en un estado fallido a los sirios. Entonces, eh, muchas cosas en el mundo han sucedido y eso es una pequeña lista de lo que significó esa gran tragedia geopolítica y la ausencia hasta hoy día de un hegemón, porque el concepto de hegemón te dice que es aquel que defiende, tiene la capacidad de garantizar la seguridad a sus aliados, y la Unión Soviética tenía esa virtud de garantizar la seguridad de sus aliados. Ujú. Sí, sabe usted cuando estaba mencionando algunos fragmentos del himno soviético donde se decía que la Unión Soviética, entre otras cosas, era unión indivisible de repúblicas libres. En ese sentido, realmente es interesante, entre otros casos, por ejemplo, el caso de la propia Ucrania que usted acaba de mencionar, en el sentido de que si estudiamos, digamos, las estadísticas, las cifras, la historia, vemos que los mayores logros de Ucrania tienen que ver con su periodo soviético, todo su enorme Claro, potencial industrial, todos sus éxitos económicos, todo prácticamente era, digamos, fruto de su membresía en la Unión Soviética. Y lo único que obtuvo una Ucrania independiente, sobre todo una Ucrania después de la imposición del gobierno títere en el año 2014, no solamente una desindustrialización sin precedentes, porque resulta que sus nuevos amigos, la Unión Europea, prácticamente no necesita a Ucrania como un rival, así lo ven, sino que lo necesitan como un mercado para sus productos. Así que había que destruir todo. Pero además, endeudamiento enorme de Ucrania. Es decir, que cuando hablaban sobre, algunos ironizaban, entre comillas, sobre, digamos, una unidad indivisible de esclavos, repúblicas esclavas. Ahora vemos, digamos, cómo eran esas repúblicas en la Unión Soviética y cómo son hoy, como por ejemplo es el caso de Ucrania. claro. Mira, algo espantoso fue ver cómo ese proceso de privatización de todos los bienes del Estado soviético, que eran bienes del pueblo, ¿verdad? Eh, Mucho se comenta que cuando Stalin falleció,
abrieron su ropero y le encontraron alrededor de solamente 5 trajes, ¿ya? Eh, Cuando vos mirás el lujo con que comenzó esa nomenclatura política del periodo de Gorbachev, el endiosamiento, el alejamiento de los valores políticos, revolucionarios, que fueron la roca fundamental para crear ese proyecto tanto nacional, ¿verdad? Como global. Es increíble ver cómo ese sistema de privatización descolosal, monstruosa, le privó a todos los ciudadanos de los bienes adquiridos por décadas, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanta lucha, inclusive levantarla de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, después de la Gran Guerra Patria, y situarla como la segunda potencia a nivel global. Estábamos leyendo, por ejemplo, el otro día, que este oligarca, que es dueño de la Azovstal, era, ¿verdad? Era dueño de la Azovstal en Ucrania. Eh, Su fortuna andaba por 13.000 millones de dólares, ¿verdad? Y esto solo pudo haber sido consecuencia de ese momento en que estos pseudo comunistas se quitan el sombrero de comunista y se ponen el de capitalista. Porque aquí, lógicamente, no es Gorbachev solamente el problema. Claro, él tiene mucho, mucho que ver porque él era el, el, el tomador número uno de decisiones. Yo entiendo hasta la saciedad, y el libro que mencionaba lo hice en base de alrededor de unas 50 memorias de funcionarios del aparato soviético de gobierno, tanto del partido como del Estado, y de estructuras, vamos a decir, de las estructuras de poder. Y todas coinciden de que sí había una necesidad, ¿verdad?, de crear algunas reformas. Andropov, sobre todo, que era uno de los estadistas más brillantes que tenía ese país, él estaba preocupado, por lo menos por tres elementos importantísimos, pues que era el elemento económico financiero, el debilitamiento político ideológico dentro de las estructuras más jóvenes del partido. El partido se había envejecido, se había burocratizado, la parte de la juventud que llegaba no tenía la conciencia revolucionaria que tiene que tener un militante de un partido comunista. Y el otro, pues, una enorme amenaza que era la amenaza nuclear, y sobre todo con un proyecto loco que sacó Ronald Reagan de la Guerra de las Estrellas. Entonces él sintió que ante el envejecimiento del partido, de su dirigencia, pues había que renovar y la idea, y renovar al Estado, y renovar al partido con cuadros jóvenes. Pero ahí hubo un error. Para mí Andropov fue brillante, yo lo admiro, pero hubo un error de dedo. O sea, cuando dentro de los partidos no existe la elección popular, ¿verdad? Y el dirigente es nombrado de dedo, cualquier cosa puede pasar, y eso fue lo que pasó. Al inicio Gorbachev llegó y comenzó a establecer algunas acciones lógicas como la Euskarine, la aceleración de la economía, ¿verdad? La famosa perestroika, inclusive elementos de la transparencia, la glasnost. Yo recuerdo que estaban tratando mucho la disciplina laboral, la ley seca, el control del horario de entrada y salida de los trabajadores, de que también cumplieran su norma establecida de trabajo, un sinnúmero de cosas que eran necesarias. Sin embargo, como miraba el otro día un video de Nikolai Sergeyevich Leonov, que hace como 2 meses falleció, él decía de que a él se le había dado una tarea de renovar al partido, pero teniendo en cuenta la vieja guardia, esa vieja guardia que venía de construir el socialismo después de la Gran Guerra Patria,
que tenían más experiencia, que habían alcanzado grandes éxitos y en el cosmos, en la industria y en el campo técnico-científico, en la confrontación con Occidente, y en el campo de la economía. O sea, prácticamente la Unión Soviética no tenía razón por qué haber desaparecido. Y además de eso, asegurar el repuesto de esa vieja guardia, pero la renovación con cuadros jóvenes más entregados a la idea. Y lo que él hizo fue voltearse. Como Andropov duró muy poco tiempo, ¿verdad? Por su enfermedad, no pudo, parece, prepararlo a él o dirigir tras bastidores ese proceso de renovación que se demandaba. Y entonces endiosado desde la cúspide del poder, inclusive se volteó a toda esa maquinaria, los órganos especiales que le ayudaron a llegar al poder, que tuvieron que limpiar el camino para que él llegara al poder, porque antes de él podían haber llegado otras personas mucho más inteligentes, un Andrei Andreevich Gromyko, por ejemplo, ¿verdad? Y no que venía desde el norte del Cáucaso, de Stavropol, pues prácticamente un campesino político que no conocía mucho de los niveles de poder que se iba a enfrentar, y comenzó pues a él, como dicen en Cuba, a acabar con la finca y los mangos. Pero en ese interín, él logra, o como todo joven burócrata de los partidos, logra quitarse de encima lo que a él nunca le gustó, porque ahí anda un discurso que él dio en la Universidad de Ankara, en Turquía, donde decía que el sueño de toda su vida era acabar con ese régimen. Entonces vos te preguntás, ¿y dónde estabas vos cuando te nombraron hasta secretario del partido de Stavropol? ¿Y cómo hiciste para llegar a ser el secretario del partido? ¿A cuántos dejaste tendido en el camino para lograr alcanzar esa posición? ¿Verdad? ¿Y cuántos se quedaron tendidos en el camino para que llegaras a ser secretario del PECUS? Y entonces muchas cosas, como te dijera yo, eran lógicas. Quitarse la carga de la guerra de Afganistán era lógico. eh, Reducir tal vez los costos de la asistencia económica y militar en el tercer mundo era lógico, si vos querés. eh, Establecer una mejor relación con los norteamericanos, porque ellos son los dueños del circo, ¿verdad? Hablar con los dueños del circo occidental para establecer unas relaciones no tan agresivas, que no llevaran a la confrontación nuclear, porque en ese periodo había un rearme enorme de los misiles de medio alcance, ¿verdad? Los norteamericanos, como siempre, metiendo más cohetes nucleares a Europa para tener de cerca a Rusia y mantener el teatro de la guerra en el plano europeo. Entonces había muchas cosas que eran necesarias hacer, pero bien, si salen de la guerra en Afganistán, si le quitan la ayuda al tercer mundo, ¿verdad? A un sinnúmero de países que su asistencia era valiosa, si logran acordar con los norteamericanos de disminuir la intensidad del peligro nuclear, ese rédito económico tenía que ir trasladado al pueblo soviético. El pueblo soviético, que en abril hizo un referéndum y más del 70% había votado porque la Unión Soviética se quedara, se mantuviera, ¿verdad? Entonces, él y su mafia, en vez de apoyarse eh, con la gente de los órganos especiales, a la mentalidad de los órganos especiales, que son los que al final tienen una mejor visión y geopolítica y de seguridad nacional, se alió con todo un montón de graduados en cursos de Inglaterra y de Estados Unidos en las escuelas económicas, y implementaron un modelo ahí, introducieron un modelo neoliberal, y él, como todo campesino exorbitado, ¿verdad? Rechazó a los que lo llevaron al poder y salió con esta banda de mafiosos, apolíticos completamente. Ujú. Y así prácticamente, o sea, lógicamente la agresión occidental siempre estuvo ahí y permanente, y causó mucho desgaste a la URSS, pero la implosión
producto del mal manejo partidario interno. Es una de los grandes detonantes de la desaparición de la URSS. O sea, es inexplicable que ni Hitler, con toda esa maquinaria de más de 4 millones que atacó a la URSS en su inicio, pudo doblegarla ni destruirla. Y este promovió su autodestrucción, generando un sinnúmero de concesiones inimaginables que los mismos occidentales le preguntaban, ¿y usted qué quiere a cambio? La traición que hace, por ejemplo, a la RDA, Erich Honecker, que Erich Honecker terminó encarcelado en la misma cárcel donde estuvo preso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es increíble, pues. Por eso, en estas latitudes, la figura de Gorbachev no creo que tenga mucha popularidad o aceptación, Ujú. porque quien, quien traiciona, es cierto, porque mira, hay una corriente que cree que él no solo es el culpable, pero él es el primer tomador de decisión. Y él, si se lograron hacer muchas cosas para solucionar muchos conflictos, no es porque él la vislumbró, ni porque él se las imaginó. Las estructuras como la inteligencia, la estructura como el ejército, la estructura como la cancillería, le ayudaron a que la traición de su administración hacia muchos países no fuera tan galopante. Por decirte algo, la inteligencia hizo muchas operaciones para que, de medidas activas de influencia a la dirigencia occidental para que Gorbachev fuera aceptado, ¿verdad? El ejército logró crear planes, inclusive de defensa de muchos de sus aliados, con reservas reservas para años posteriores, aun cuando la Unión Soviética saldría ahí. Y inclusive el ejército hizo una gran, como te dijera yo, actuación al salir de Afganistán, salir con honores, no salir en la estampida que salieron los norteamericanos el año pasado, ¿verdad? Y todavía el régimen del gobierno de Najibullah se mantuvo varios años ahí. La Cancillería, por ejemplo, preparó muchos planes para que los conflictos locales se solucionaran vía el reforzamiento de las Naciones Unidas, inclusive dándole cierto papel de mediación a los norteamericanos, y se arreglara muchos de ellos y se mejorara pues toda esa situación de conflicto. Pero Ujú. eso es la obra de la estructura que le aportaron a él esa decisión. No es que él ni planeara tanta cosa, ni tuviera tanta visión. Prácticamente, por lo que pasó, no puedes comparar la visión geopolítica de un Stalin o de un Lenin o de un Trotsky o de un Vladimir Putin a la de Gorbachev. Pues prácticamente la de Gorbachev es nula, ni siquiera reducida, nula. Ujú. Sí, Sí, señor Espinosa, ¿sabe? Usted ha dicho una cosa que me llamó la atención porque usted ha dicho que la Unión Soviética no tenía por qué caer, no tenía por qué desaparecer, ¿no? Pero yo aquí, siendo periodista en este caso, también me parece que se tendría que resaltar además el papel mediático, porque mucha gente realmente resultó ser víctima de la propaganda enemiga en realidad, y luego esta claro. misma gente que se dejó engañarse por esa propaganda al resultar ser víctima directa de la disolución de la Unión Soviética, al perder trabajos, al ver cómo, o por ejemplo, las empresas o se destruían, o mejor dicho, las fábricas, las plantas se destruían, o resulta que las acababan en manos de unos pocos, esta gente se dio cuenta qué es lo que ocurrió. Así que me parece que también es importante el aspecto mediático en esa situación, algo que también tendría que tomarse en cuenta Claro, hoy. claro. Mira, eh, lógico, los planes de guerra psicológica, porque eso va incluido en las operaciones psicológicas, tanto de los norteamericanos y sus agencias, la CIA, la Agencia de Información Norteamericana, en aquel entonces se llamaba USIA, la la Dirección Estratégica de Guerra Psicológica de la OTAN,
hicieron cientos y miles de operaciones de ablandamiento a la psicología del pueblo soviético, la transmisión a diaria de radioemisoras regadas por todo el planeta, no solo iba dirigido a confundir, a mentir y a desprestigiar dentro del territorio soviético el sistema socialista, sino a todo el planeta, a todo el planeta. Entonces, canciones, libros, películas, documentales, todo iba en contra de la Unión Soviética. Pero aquí hay dos cosas. Hay personas que por su escasa nivel de información logran ser permeables de tanto abuso informativo. Pero hay otras que son la quinta y la sexta columna que mencionaba Andropov, que se tenía que tener cuidado de esas personas que se te meten y dentro del partido y dentro del aparato de poder y te comienzan a socavar porque no solamente están convencidos de su alineación ideológica, sino que están trabajando ya para el adversario. Y entonces vos vas a ver, mucho me decía un general una vez ruso, tonto, ¿cómo vas a creer vos que vas a destruir empresas militares para construir pailas y porras? En vez de, si te hacían falta productos de consumo de la industria ligera, le vendías el submarino más viejo a la India, ¿verdad? Y con eso te comprabas para todo un año todo lo que quisiera consumir la población de productos occidentales, jabón, pasta de dientes, lo que fuera, pues ropa, cosméticos, y eso era, así se vio tan dantescamente el robo en plena luz del día al pueblo soviético de sus conquistas. Entonces, ahora como consecuencia, los enemigos del socialismo, los enemigos de las ideas progresistas, te dicen que el socialismo no sirve porque es un fracaso, que como ejemplo tienen la desaparición de la Unión Soviética y se toman de eso, ¿verdad? Y de las falacias que repetía tanto Gorbachev como el otro, Eduardo Ambrosevich Shevardnadze, ¿verdad? En descalificar al sistema. Entonces, me parece a mí que aquí los pueblos, porque tiene que haber una lección aprendida, tiene que haber una lección aprendida y realmente los pueblos tienen que tener una firme convicción de que lo que pasó ahí es, primero, un ataque frontal por décadas contra la Unión Soviética de parte de Occidente. Luego, una traición completa de los valores del socialismo, de una cúpula que logró acceder al poder y logró lamentablemente destruirlo todo. Yo leí hace poco donde los funcionarios norteamericanos llegaban a la embajada norteamericana, soviética en Norteamérica y le decían, esta es la lista de los centros secretos que queremos visitar. Y él dice, pero yo no tengo información. No, no, aquí está el papel, ya lo firmó Shevardnadze. O sea, cosas tan increíbles, ¿verdad? O concesiones inmensas petrolíficas en el Ártico. Business, ¿me entendés? Una cosa horrible y yo creo que, Yo calificaría incluso como vergonzosas prácticamente, sobre todo. claro, claro, porque prácticamente el mundo abraza la idea del socialismo. El capitalismo no estaba mejor que la Unión Soviética. Ellos te venden una idea del sueño americano, de la idea del consumo, de la idea que lo puedo tener todo, pero en la realidad eso es un bluff, es un myth, ¿ya? En la Unión Soviética y en el sistema socialista se había alcanzado niveles del bienestar común, del bienestar colectivo, ¿verdad? Y global. Ideas tan revolucionarias como el internacionalismo proletario no tienen parangón en la historia de la humanidad. Nada que ver con el concepto dólar ni el individualismo occidental. Inclusive hasta en el bienestar individual se había alcanzado mucho, ¿verdad? Entonces, decía
una vez llegó allá un comandante de nuestra revolución, ya falleció el comandante Tomás Borges Martínez. Él fue ministro del Interior aquí en Nicaragua. Y llegó a una reunión donde salió muy enojado porque de la reunión le habían dicho pues que el sistema venía para abajo, pues que era inevitable la caída. Entonces él fue a disertar a la Universidad Patricio Lumumba, la Universidad de los Pueblos. Y entonces él dijo en su disertación que el socialismo era una niña, era una joven muy linda, pero muy mal pintada, ¿ya? Y que esa universidad era un ejemplo de que en el socialismo los idiomas deben de ser cientos. O sea, el socialismo habla el idioma de todos los pueblos y no solo un idioma, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la figura de Gorbachev debe ser recordada con repudio. Hay muchas personas, lógicamente, que pretenden abordar política, pero su ingenuidad irreligiosa dice, no, no hay que criticarlo porque ya falleció y no es bueno, no. Él fue un político que con sus decisiones destruyó el destino de millones de seres en el planeta, no Ujú. solo de su pueblo. Sí, Entonces señor debe de Espinosa, ser sabe, recordado. señor Espinosa, disculpas por interrumpirle, pero yo incluso diría como representante de una generación, yo creo que joven, porque tengo un poco más de 30 años, y por mí, por ejemplo, la presente crisis que estamos teniendo, es decir, este conflicto de Ucrania, que en realidad es obvio para nosotros, ya es un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN es exactamente, digamos, tal y como yo escribí en un texto no hace mucho, es una bomba de relojería colocada por Gorbachev al no solucionar estos problemas en su tiempo, dejarse llevar por los engaños, no sabemos por qué, pero en cualquier caso, por ni siquiera pedir, digamos, un compromiso formal por parte de la OTAN de no expandirse más allá de la Alemania reunificada. No hizo nada y nos dejó a nuestra generación, resulta que este problema. Claro, claro, claro. No, muy ingenuo, pero muy egoísta, porque yo recuerdo que la Unión Soviética en su política exterior venía tratando de construir una política exterior denominada la Casa Común Europea, una muy excelente estrategia. Y después Rusia siguió esos pasos y estableció una estrategia de la construcción de la gran Europa, ¿verdad? Incluyendo a Rusia. Y con la RDA, con la Alemania Democrática, ya había como un forpost, como un pie de amigo para mejorar las relaciones con Alemania que son necesarias en Euroasia para convertir en Euroasia en una zona de influencia geopolítica que simplemente representa la mayor pesadilla de los occidentales, de los anglosajones, ¿verdad? Pero tomó un rumbo tan despreciable que de repente Gorbachev en una reunión le dice a Helmut Kohl que va a retirar a las 300.000 tropas que tiene en la RDA y a que le dice a cambio de qué, y le dice no, 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 eso ese es un paso hacia adelante nuestro, ¿verdad? Este, en vez de haber pedido para sus propios soldados, para los alemanes eso fue, yo no sé, el regalo que ni Dios les ha dado nunca en términos geopolíticos. Hubiera conseguido para mejorar la vida de sus tropas un sinnúmero de cosas, pues a cambio negociado, o sea, fue hasta mal negociante. Entonces, me parece que ahora, después de haber logrado un avance en las relaciones con Alemania, nuevamente los norteamericanos han ubicado a Alemania en contra de Rusia. Entonces, eh, todo lo que se había alcanzado con la relación con la RDA, con la Alemania Democrática y con la estrategia de la construcción de la Gran Europa, pues ahora los occidentales han logrado inclusive ubicar de nuevo a Alemania y ponerla en una posición frontal contra Rusia. Miramos a esa figura patética del canciller alemán Scholz, ¿verdad? Que como digno familiar de fascista en las décadas pasadas, ¿verdad?
mantiene unos niveles de rusofobia increíbles. No es la relación que pudo haber existido con otro canciller anterior a ella, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que hoy existen es herencia de la mala visión geopolítica estratégica de Gorbachev y su pandilla. Yo leía hace mucho tiempo una memoria donde eh, muchos le atribuyen los errores a otras estructuras que no son las verdaderas culpables de las cosas, como en el caso del ataque sorpresivo alemán a la Unión Soviética. Hablan, culpan a la inteligencia militar y política, porque tratan de excusar los errores de visión de la dirigencia, inclusive hasta del alto mando militar. Y entonces en el caso de la caída de la URSS también he visto algo similar. Culpan a estructuras menores que son apenas creadoras de decisiones, no tomadores de decisiones, ¿verdad? Como los culpables principales y no a esa élite tomadora de decisión que llevó a esa gran potencia a la ruina total, a la desaparición. Ujú. Sí, señor Manuel Espinosa, yo tendría dos preguntas, único por formato del programa. Y quisiera pedirle si se podría responder en unos términos resumidos. Sabe, es que actualmente se puede ver algunas declaraciones, algunas opiniones cuando se dice que lo que persigue Putin con su, tal y como lo califican, incluso eso siempre me gusta, si diríamos una agresión no provocada y no motivada, como si los años de negociaciones con la OTAN, negociaciones que por su parte no existieron, es decir, por parte de la OTAN no existieron, como si Rusia nunca, digamos, articulaba su postura, pero en cualquier caso, dicen que esta agresión de Putin tiene que ver con su sueño de restablecer la Unión Soviética. Yo entiendo que es una pregunta amplia, pero ¿qué es lo que usted respondería? ¿De verdad Putin lo único que busca o lo que busca es reconstruir la Unión Soviética o lo que estamos viendo es otra cosa? No, yo creo que la razón principal ni siquiera es Ucrania, ¿verdad? La razón principal son los planes agresivos de siempre de Occidente en el rostro de los Estados Unidos y la OTAN. El peligro de avanzar más hacia la frontera rusa, instalar armamento nuclear, dar un golpe sorpresivo, destructor y devastador, nunca ha cambiado. Hace poco poníamos como ejemplo que, y antes de terminar el 45, en agosto los norteamericanos bombardearon 2 veces a Japón, Hiroshima y Nagasaki, con 250,000 vidas. Y en el 45, en diciembre, estaban preparando un plan que se llamaba Totality, de bombardear a 20 ciudades rusas, soviéticas. Y entonces, año con año, la OTAN, los Estados Unidos y luego en conjunto con la OTAN, prepararon un sinnúmero de operaciones que hay que revisarlas, como la operación Pincher, la operación Cicel, el Drop Shot, y después unas que siguen como SIOP, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta las 6 con Reagan, donde de repente cuando vas viendo va subiendo. Y la cantidad de armas que van a utilizar, ¿verdad? Atómica, y la cantidad de objetivos como blancos a ser destruidos y la cantidad de personas a ser aniquiladas. Entonces, si comenzaron en agosto del 45 con 2 bombas y dos ciudades y 250,000 personas, cuando miras el CIOP número 6, el plan de operación de ataque nuclear a la URSS de Reagan, estás hablando de 3.500 bombas atómicas, una cosa increíble. Y luego, para destruir a 280 millones de personas, ya incluyendo a veces hasta China. Entonces, eso nunca cambió, esos planes nunca cambió. Lo que pasa es que la gente en política internacional son ingenuos, no entienden el realismo político de ese tipo de acción, porque cuando ellos siempre buscan un día A,
Ese es el día A que les permite atacar a Rusia ahora, o en aquel entonces la Unión Soviética, neutralizando toda capacidad de defensa y de respuesta nuclear. ¿Ya? Y en eso trabajan ellos y han venido trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Para eso se necesita tener realismo político. Entonces, al ellos seguir avanzando a las fronteras rusas con maniobras altamente peligrosas, con bombarderos estratégicos en ejercicios militares a 20 millas de la frontera con Rusia, ¿verdad? Eso es altamente peligroso y son indicadores cuando haces ejercicio y maniobras militares, lo que estás haciendo, estás ensayando futuros escenarios de guerra. Entonces, imagínate cómo se pondrían los norteamericanos que los famosos cines blancos, los bombarderos estratégicos gringos, soviéticos o rusos, estuvieran haciendo ese tipo de maniobra a 20 millas de la frontera con Norteamérica. Ujú. Entrarían en Sí, pánico. sí, sí, señor Espinosa, ¿sabe? Exactamente esta era la última pregunta que quería hacerle, lo siguiente, porque en realidad yo no sé, pero hace algunos años a mí nunca me habría ocurrido hacerle esta pregunta porque me habría parecido que se trata de una locura, pero no sé, pero mi opinión que las circunstancias actuales prácticamente, no sé, pero no permiten descartar cualquier cosa. Yo voy a explicar en qué sentido. Porque, por ejemplo, se recordaba, ¿no?, de la crisis de los misiles o la crisis de octubre como algo en el pasado, años 70, años 60, lo siento, del siglo pasado, unas circunstancias inéditas. Yo quisiera, digamos, sin extenderme demasiado, hacerle la siguiente pregunta. ¿Podríamos ver en algún momento, no sé, se podría estas tensiones actuales llegar a un punto, escalar a un punto en el que vayamos a ver algo semejante? Esa sería mi pregunta que quisiera hacer. Yo creo que sí, porque, mira, en ruso dicen timinie, ya tibie, ¿me entiendes? O cosas así, ¿no? Vos me das, yo te doy. Las cosas deben de ser simétricas, ¿ya? Entonces, ellos también experimentaron un terror enorme cuando se instalaron esos misiles en Cuba, ¿verdad? Y ahí fue que llegaron a un primer acuerdo verbal de sacar los cohetes y no invadir Cuba. Eso fue el mayor logro de la negociación soviética. Y por eso, de manera respetuosa, la diplomacia rusa aceptó las promesas verbales que dijeron estos de la OTAN que no iban a avanzar, pero ya viste que no lo cumplieron, estos no lo cumplieron, esta parte no cumple lo que dice, entonces, y sus planes nunca han sido de dejar en paz a Rusia, la quieren someter, la quieren destruir, la quieren saquear, todos sus recursos estratégicos y esclavizar a los eslavos. Es una guerra de civilización. O sea, entendamos que el presidente Putin tiene información de primera mano, ¿ya? Y él ha de conocer tantos planes secretos de destrucción y ataque a Rusia que lo llevó a tomar esa decisión. Pero la verdad es que él lo que está presentando es una enorme propuesta de reconstrucción de un sistema de seguridad, nuevo sistema de seguridad, tanto en el plano europeo como en el plano mundial. Entonces, en el plano europeo, ese sistema tarde o temprano, va a ser construido porque la OTAN no puede enfrentar a Rusia. Esa es una guerra perdida para la OTAN de entrada. Por mucho que mediáticamente pinten su armamento, como lo quieran pintar. Y en el plano mundial, pues yo creo que ese tipo de acciones o situaciones como la crisis de octubre va a tener que darse, se puede dar, pues, se puede dar en cualquier momento, porque entonces solo así van ellos a experimentar en carne propia lo que significa tener en tu costilla a no sé cuántas ojivas nucleares apuntándote. Ujú. Sí, y le agradezco muchísimo por sus respuestas tan claras. Se sabe, yo un pequeño comentario, porque cuando se te ha dicho que no respetaron en ningún momento su promesa de no expandirse hacia las fronteras rusas. Yo en ese sentido, yo lo he repetido ya en numerosos, creo que vídeos e escritos que yo he hecho, por ejemplo, todavía yo no puedo olvidar este año, poco antes de la operación especial militar rusa en Ucrania, el señor secretario general de la Alianza Atlántica
diciendo que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, obtendrá justo lo contrario. Lo dijo sonriendo en la conferencia de seguridad de Múnich. Y todavía yo no puedo olvidar esta escena porque me Claro. pareció algo, yo ni siquiera encuentro palabras para calificar una persona que ocupa un cargo tan importante comportándose de esta manera como si se tratase de una broma. Y ahora Rusia la culpable. Amenazante completamente, sí. Entonces, con ese tipo de ideología, con ese tipo de mentalidad amenazante a la seguridad global, ¿verdad? Porque después que se dispare el primer cohete va a ser difícil detener al resto. Entonces, tiene que lidiar Rusia y tiene que lidiar el mundo. Entonces, ante la ausencia de una organización de carácter gubernamental, de gobierno mundial, ¿verdad? Entonces, las naciones tienen que tomar por cuenta propia la solución a ese tipo de, y enfrentar a ese tipo de mentalidad. Yo diría no solo amenazante, sino también lesiva y criminal para la paz internacional. Estimados amigos, les agradezco la atención y además vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram. Mi objetivo es muy simple, no perder contacto con ustedes ante la inminente censura contra este canal en YouTube por parte de un Occidente democrático y libre. Muchísimas gracias a todos y hasta nuevos vídeos, hasta nuevos informes.